los 8 nobles senderos. El primero sería la correcta visión o la correcta creencia o el correcto entendimiento. Pero cambiar nuestras visiones o nuestras creencias o nuestra ideología o nuestra religión es lo más difícil del mundo. Es como una piedra. Entonces me platicaba ahorita María Luisa que acaba de regresar de Israel y de Alemania y decía que ahí en el muro de los lamentos, ¿no? En Israel, pues se encontraba cuatro visiones distintas, ¿no? De lo mismo, ¿no? Que eran, María Luisa, la armenia, la cristiana, la judía La y la cuarta musulmana. y la musulmana. Entonces, cuatro creencias, y en 2000 años no han cambiado y no van a cambiar en otros 2000 años. Entonces, por eso se trabaja más con la motivación, que es este segundo dedo, la intención, ¿no? El objetivo. Es más fácil cambiar nuestra motivación, orientarla, y eso va suavizando poco a poco las creencias, la visión, ¿no? El, y en base a nuestras creencias y nuestras motivaciones es que se da nuestra palabra, y luego la acción y luego los resultados, ¿no? Entonces, si empezamos a cambiar la intención, esto va a tener un impacto en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestro resultado, forma de vivir. Y ya luego podemos pelearnos con este dedo, que de hecho hoy vamos a trabajar con un poquito las creencias, pero como decía Rosanita la sesión pasada, cuando empezábamos a ver los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, que ella decía es que se identificaba con la visión errónea en algunas, ¿no? Y está bien, o sea, no se mortifiquen si es así. No es fácil cambiar las creencias o la forma en que vemos el mundo. Entonces tenemos que ir, y no lo tenemos que aceptar como dogma, porque, o sea, ni siquiera porque lo diga el Buda. El Buda mismo decía, pongan en duda mis palabras. Ni siquiera porque esté escrito, y menos porque lo diga Yuri. Este, tenemos que ver, ok, eso que dice, de dónde salió, cuál es la fuente, y tenemos que reflexionar en ello, analizarlo profundamente. Decía el Buda, así como un orfebre frota el oro, le hace varias pruebas para ver que realmente sea oro. Así tenemos que hacer con las enseñanzas, ¿no? Saber frotarlas y ver si efectivamente son enseñanzas verdaderas y que tengan corazón y que realmente nos traigan un beneficio a nosotros y a los demás, ¿no? Entonces, no podemos renunciar a nuestro espíritu escéptico o crítico. Y bien, vamos a empezar ahora con el Sutra del Corazón. Entonces, déjenme ponerlo acá. Vamos a poner la versión del Karmapa, que esta ayuda mucho, el Sutra del Corazón, a remover todos los obstáculos, todas las dificultades, todos los problemas, y apartar las energías negativas que casi hoy no hay en el mundo. Entonces, vamos a ponerlo para que ayude a... Y esta versión me gusta porque aparte del Sutra del Corazón trae el anexo para remover estas energías que incluso a los devas los ha ayudado en otras ocasiones, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo.
sam chö me she ra parlo che ma ge me ga nam ke mo ye su ra ra re she che Tüsüm gelbe yumla çasay loy dige dagi tüba düce na çömde de gelbe kapçagı pumbur Kelonge gendün şembodan çarcı sembe kendün şembodan tapçe duşu de dize çömde de samur Chechave chuge namdrage tinge zena yamparashusu yamdeze chanju semba Pabo shere sewanchu sherabge parado chinpa samuje ba nyela namparata she pombo Dedalaya rashenge tumba namparata udene sangege tusedan dembo shir Chanchu semba chembo paba chere sewanchu dige cheme su rige bu ham rige bu Halala shiram ke parado chinba samanche ba che paradeba de shidrala paracha dige cheme Chanchup simba chembo paba chere sewanchu ge sedade Shara dodi bula dige sheme so shari burigi buham rigi Kalala shiram ki parada shimba same cheba chebra deba de didaranam barata varaj Pumbo ngabo de dagya rashingi tombara yanda varaj suda Su tomba o tomba ye su sule tomba ye shema ye tomba de gyan su shema Descendo survadan, düzedan, nambara sheba, tomba o sharibu, dedrashu tamje tomba. Singi meba, magiba, magaba, tima meba, timadan, trava, tiwa meba, kawa meba, sharibu, dedabena, tomba, yela, sume, surva. Name Brasheba me Migme Nawame Name Sheme Lume Yeme Sume Tame Rume Richame Sheme Do Mige Kame Bade Lige Kame Lige Nambra Shebe Kage Bardoyan Maripa me Maripa Seba me Bane Kashe me Kashe Parduya me do deshindo dunga vadan kunjung vadan gopadan Isheme tuba me matubaya me do sharibu deda vena chanjuk Tuba me be shirabge parudu shimbala tinjine de simla tuba me be tuba me de chinjil Shindu dene yamele de be tarshindu disimdu nambra shube sangye tam Shirabke parudu shimba ila dene nana me ba yanda barazo be chanchuktu umbradu Sangi su deda vena shirabke parudu shimbe nga riba shimbe nga ana lebe Nyamba da yande wa dunga tanje rabdu shivra shibe nga mezin bena dembra shibra Shirabke parudu shimbe ba me ba deyata umade gade bara Parasanga de Bodhiso Sharibo Chanjuk Simba Shimbo Dedra Shirabki Parud Samula La Parachavo Dine Jumdene Tinge Zindile Shingde Chanjuk Simba Shimbo Baba Jire Sewan Lixo Shishawa Chinde Lixo Rigibo Dede Shinde Chidra Kege Timba Shirabki Parudu Chinba Samula Jebrachade Deshin Shiban Kyan Chichoye Chumdindige Dege Cheba Zane Sedan Demba Sharado De Budan Chanjuk Simba Jire Sewan Tamje Dan Dembe Bordeda Nada Medan Mama Trisarchi Bejuge Irande Chumdindige Simba Namburade Erika, bienvenida. ¿Nos quieres guiar 21 mantras del mantra de la sabiduría en esta parte? Claro que sí, claro que sí.
Quizá no va a ser cantadito hoy, que estoy aquí en un cafecito, pero con todo gusto. ¿Puede Sí, ser? sí. Adelante, Ok. sí. Muy bien, queridos. Buenas tardes. Si sigamos concentrados y pongamos toda la atención a los sonidos, por favor, con este anhelo de que a través de la escucha de este mantra de la creación de la sabiduría podamos desandar nuestros propios conflictos y llegarse a ese mira, sí. Te yatam, gate, gate, para, gate, para, Sangate Bodhisosa, para, Tetam Gate gate, para para, gate, para, Sangate Bodhisosa, Ayatam Gate para Sangate Bodhisosa, Teyatam Gate para Sangate Bodhisosa, Tayatam Gate para Sangate Bodhisosa, Tayatam Gate para Sangate Bodhisosa. Yatam gati para sangati buddhiso. Atayatam gati para sangati buddhiso. Ayatam gati para sangati buddhiso. Para gati para sangati buddhiso. Ayatam gati para sangati buddhiso. Ayatam gati para sangati buddhiso. Atayatam gati para sangati buddhiso. Ayatam gati para sangati buddhiso. Atayatam Teyatam gate gate para gate para para sangate sangati boriso buddhiso. teyatam gate gate para gate para Tayatam sangate para boriso sangati buddhiso. teyatam Para gate gati gate para gate para Ayatam sangate Ayatam boriso. gati para sangati buddhiso. Ayatam gati para sangati buddhiso. Ayatam gati para sangati buddhiso. Sí. Gracias, Erika. Vamos a continuar acá oyendo la otra parte del sutta. Gracias. Bienvenido, David. Bienvenida, Rosanita. Continuamos con el Sutra del Corazón. Buddhisoy namo namo chasalo sangela chasalo chula chasalo gendila chasalo yumchen mo shirabge parodo chinbala dagi dinde sinam dubra gyuge shidram maye ombo gyajinge shirabge parodo chinbe desamo yela Sikha dundu chibala dine dudi chinla soba mitimbe chodamde chidoba desindu dagi gyan shirabge parodo Desamo yela samje sikha dundu chebala dine dudi chela sobe me tembe chotamje chir dobar gyuche meba shivar gyuche rabdu shivar gyuru che namo lama la chazalo sangye la chazalo chela cha Kedin la chazalo yuchin mo shirabge parodo shimbala chazalo dagi dimbe senam tubar gyuche chidram haye Gajingi shirabge parodo shimbe desamo yela Sikha dundu chebala dine dudikchin la soba mi timbe chodamde shidoba deshindu dagi gyan shirabge paro Desamo yela samje sikha dundu chebala dine dudikchin la soba mi timbe chodamde shidoba gyucheme Shivar gyuche rabdu shivar gyuru che namo lama la chazalo sangye la chazalo chula chazalo Yumchen mo shirabge parodo chimbala chazalo dagi dimbe sinam tubara gyuje chidraman laye ambo gyajinge shirabge paro Desamo yela samje sikha dundu chebala dine dudichin la soba mi dimbe chodamde shidoba deshindu dagi gyan shirabge paro Desamo yela samje sikha dundu chebala dine dudichin la soba mi dimbe Shirin dobar gyuche meba gyuge shiva gyuche rabdu shiva gyuche Kangi dinche tubar jo kaba meba ki meba shiva meba da
One never never the med jime bani jesi zobe sange mangi damba de la chasa lo giri tongta ge se bada me tunne be kendata tumbur gürce pisum solba yedra se de gande dene şu. Ok, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos. Les decía que hoy vamos a continuar con la parte de los 16 aspectos de las 4 nobles verdades que empezamos a ver la vez anterior. La vez anterior lo empezamos a ver desde la perspectiva de el salto del tigre, viendo en global, ¿no? Y decíamos que, pues ahorita a lo mejor aquí estamos en el pantanito, en y las 5 escuelas filosóficas no budistas nos ayudan también a crecer en nuestra parte espiritual. De hecho, a ver si la próxima semana o la siguiente vamos a retomar acá las cosmovisiones de estas 5 escuelas de una manera muy sintética, para consolidar lo que estamos viendo ahorita. Y bueno, ahorita estamos aquí y decíamos los 16 aspectos de las 4 nobles verdades nos ayudan, es el puente que nos ayuda a cruzar hacia acá, pero también es el puente que ayuda a llegar a la liberación e incluso a la iluminación. O sea, aprender a meditar en los 16 aspectos de las 4 nobles verdades es lo que le permite a los Sravākas o los oyentes alcanzar la liberación. Y es lo que les ayuda a los bodhisattvas a alcanzar la iluminación. Entonces, por eso son tan importantes estos. Y quizás por eso había tantos obstáculos. Y bueno, los sigue habiendo. Pero los vamos a ir pasando. Y bueno, empezamos a ver estos, ¿no? Empezamos a verlos en sánscrito, en tibetano, a ver si ya están listos para el examen. ¿Ya? Ahora sí, Rosanita. ¿Ya los memorizaste? ¿En qué prefieres? ¿En sánscrito o en tibetano o en español o en inglés? Espero que ya sean expertos acá en esto. Pero bueno, como soy bien barco como maestro, les hice una síntesis. Eso me interesa, profe. Ok, la síntesis ayuda a ver la visión global y a mí me facilitó mucho entenderlos, más que cuando los estaba tratando de entender así uno por uno, los 16, y empezando por que es el de la impermanencia en el aspecto correcto, y luego el sufrimiento, luego el vacío, y luego el no yo, y aquí llega uno y aquí se atora y ya no pasa uno. Entonces, este mapa me ayudó mucho a mí a comprenderlos, y ahora la síntesis lo vamos a ver y vamos a decir, guau, pues era bien fácil. Espero que la síntesis les ayude a ustedes igual que me ayudó a mí. Entonces ahí viene la síntesis. Pero fíjense qué curioso, porque no voy a empezar como el Buda aquí en el sufrimiento, sino voy a empezar por el final, la liberación. Y lo que dice, ¿sí, Rosanita? ¿Contar algo? Es que me parece que tiene mucha coincidencia con las matrices, ¿no? O sea, se arma de el sufrimiento, luego el origen, la liberación y el sendero, pero lo tienes que regresar para ver en qué parte se traba, y si se traba, entonces es que un punto está mal. Es decir, mi sorpresa es que como
acabamos de vivir el mantra de la sabiduría y estamos entrenando y estamos aprendiendo a meditar, ahí está la sabiduría, ¿no? O sea, cuando empiezas por el final. Gracias. Sí, al contrario, el, sí, muy interesante esto que dices, porque tenemos que ver la visión del tigre, que es esta síntesis, y luego regresarnos a la matriz y ver cada uno de ellos, que es lo que vamos a ir haciendo ahora, y luego volver a unir el todo con la parte. Entonces, en el salto, y el Buda empezó por el sufrimiento porque aquí, como explico el maestro, si yo no tengo dolor o algo, no voy a ir con un médico. Cuando tengo un padecimiento o algo, estoy sufriendo, entonces voy con el médico y lo que quiero es que busque la causa, el origen de eso y que me lo... Pero el médico puede encontrar la causa, pero si no encuentra que hay cura, que es la liberación, pues entonces no va a haber tratamiento, ¿no? Que es el sendero, que es el camino. Entonces, por eso el Buda sabiamente le empezó con el sufrimiento. Pero ahí se atoran, por ejemplo, los locayatas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, que ellos, por ejemplo, no quieren ver el sufrimiento. Entonces, si no ven el sufrimiento, no van a buscar la causa, porque ya negaron esto. Si esto no existe, pues esto tampoco. ¿Para qué lo busco si esto no existe? Y si esto no existe, ¿por qué voy a buscar la liberación? Y entonces, ¿por qué voy a recorrer un sendero? Y en cambio, cuando reconocemos hay sufrimiento, eso nos lleva a buscar el origen, la causa, y cuando nos dicen si hay liberación, entonces, ok, dime qué tengo que hacer, cuál es el camino para lograrlo, ¿no? Entonces, esta es la sabiduría del Buda. Por eso el Buda no lo enseñó en la forma lineal, en la forma causal, en la forma como se dan en el tiempo, porque lo primero que surge es el origen. Y como surge la causa, entonces da el efecto, que es el sufrimiento. Y si yo recorro el sendero, va a llegar a la liberación. Pero ahora para explicarlo voy a empezar por el final de la película, ¿no? Vamos a ir al objetivo, ¿sí? Y lo que nos dice acá el Buda es que sí hay liberación. O sea, esto significa que nuestro sufrimiento no es eterno, no es una maldición divina, no es un castigo inevitable, no es una maldición que la tengamos y no nos lo podamos quitar, ¿no? Entonces, sí, sí hay cesación y nos dice, a esta le llaman a veces cesación, ¿no? Liberación o cesación. Entonces, de hecho, muchas veces la palabra más técnica es cesación, ¿no? Y acá el sendero, le llaman camino. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, tenemos... ¿Qué tal? Buenas noches, Marta. Entonces, tenemos la cesación, el camino. Entonces, lo que nos dice en esta versión sintética es que sí hay liberación. Aunque no me la crea, entonces esto es lo que me puede reconfortar de, caray, sí hay, pero tengo que averiguar lo que realmente hay. Y dice, no es necesario sufrir para alcanzar la liberación. O sea, que es como hacen que hacen los ascetas extremos, ¿no? Que dicen, o el Opus Dei, ¿no? Que me tengo que flagelar y azotar y todo para liberarme, ¿no? No es necesario, ¿sí? O sea, sí es cierto que pueden reducir algo de karma cuando se golpean o se maltratan, pero eso no te va a llevar a la liberación. Sí, puedes quemar karma, ¿sí?
porque finalmente estás sufriendo, ¿no? Y entonces estás pagando un karma, pero no te va a liberar. Como el Buda mismo se echó 6 años de ascetismo extremo y no se liberó, ¿no? Y el Buda decía que él consideraba que no habría habido en este mundo nadie que hubiera practicado un ascetismo tan extremo como él. Se quedó en los huesos, estuvo a punto de morir de inanición. Llegó un momento en que pensó dejar de comer. Dice que los seres espirituales le dijeron que no le iban a permitir morirse de hambre. Y entonces comía un granito de arroz al día. Y a veces nada más las hojas que caían de los árboles. Pero ni así se liberó, ¿sí? Ni así logró conseguir el fin del sufrimiento. Entonces, dice, la verdadera liberación no son los estados de llanas. Los llanas son 4 llanas mundanos y 4 llanas transmundanos. Son estados de alta concentración, ¿sí? Que se logran con el samadhi, ¿sí? O niveles de absorción les llaman. O sea, es lo que alcanzaban los grandes contemplativos de la India. Y sí, mientras estás en el llana, dicen que es un estado de gozo, de mucha paz, y mientras te quedes ahí, no se acaba. Como todo lo demás que existe en este universo, que te comes un helado, te gusta, te comes otro, ya se convierte en sufrimiento, ¿no? Los llanas no, los llanas pues es quedarte ahí días, semanas, meses, ¿sí? No se convierte nunca en sufrimiento. Pero el día que sales del llana, regresas al samsara. Los llanas siguen estando en el samsara, ¿sí? Entonces, esto es lo que les pasaba a los mimansakas, a los hindús que piensan que el llana es el objetivo, que es la liberación. Y no, es una liberación momentánea simplemente, pero no es definitiva. Y la cuarta es que la liberación no es reversible, que sí es definitiva. O sea, que si logras llegar al estado de Arhat o Siddhi le llaman, a un Siddhi, no lo vas a perder nunca más. O sea, no tiene regreso, ¿sí? Entonces, que como vamos a ver más adelante, los mimansakas piensan, ok, que pueden llegar al estado de... Sí, sí, Erika, como los mimansakas que piensan que pueden llegar al mundo de los devas, pero que si pierden su karma regresan otra vez para abajo. Sí, sí, Erika, adelante. Solo preguntarte, haz de cuenta, si yo alcanzo un CD en esta vida, me lo llevo y en mi próximo renacimiento ya tengo ese CD. Sí, sí, exacto. Ahora, hay dos, los Wow. siddhis se dividen en dos, los siddhis mundanos y los siddhis transmundanos. El verdadero siddhi, el siddhi más poderoso, es la liberación, ¿sí? O la iluminación. Ese es el siddhi Claro. mayor. Los siddhis mundanos acá es, por ejemplo, cuando se logra el que la gente tiene superpoderes, como por ejemplo el de la escucha, ¿sí? Pero el primer CD, me decía un maestro, es tu práctica espiritual. Cuando tienes tiempo para hacer tu práctica espiritual. Ese es tu primer CD. Entonces, me pareció muy bonito porque así siento cuando estoy meditando, digo, mira, a lo mejor no lo hago todavía muy bien, pero bueno, ya estoy trabajando ese CD, ¿no? Que ese es porque ese No, CD te va a abrir en los ojos, efecto, la puerta. claro, en efecto es una realización porque tienes que ser constante. A mí me cuesta mucho trabajo, quizá en toda mi vida, como tener un horario, ¿no? Como una constancia. Y eso es una cierta realización. Entonces, pero qué bonito lo que dices y qué padre saber que, ok, no te has iluminado del todo,
pero te llevas las absorciones meditativas, o digamos, los poquitos satoris, ¿no? Que hayas tenido en esta vida, te siguen en tu continuo mental. Entonces, sí, como que vas juntando mérito, no se pierde, quiero pensar. Sí, así es como dice Venerable Damcho, o sea, cuando morimos, lo único que nos llevamos son 5 cosas, ¿no? Que es, nos llevamos nuestro karma, nos llevamos nuestra fe, nuestra devoción que tengamos, nos llevamos nuestro control mental que tengamos, que hayamos realizado, ¿no? Este, nos llevamos nuestros méritos que hayamos acumulado, ¿sí? Y la confianza que tengamos, ¿no? En esto, ¿no? O sea, nos llevamos a nuestros amigos mentales, a la alerta, la atención y el esfuerzo, ¿no? A Drampa, a Sheshin y a Solva, ¿no? Esos son los 3 que esos no los perdemos, ¿no? Y de hecho nos sirven en el bardo, ¿no? Entonces, este es bonito, ¿no? Porque dice, ok, si hay liberación, y esto nos da, wow, si esto es cierto, nos da mucha paz, nos da mucha tranquilidad por decir, wow, si vale la pena el esfuerzo, vale la pena el trabajo, porque sí hay fruto al final, ¿no? Y luego nos dice si hay camino para la liberación. Lo que sería muy difícil es pensar que yo puedo obtener esto sin recorrer un camino, sin hacer un esfuerzo, ¿no? O sea, como dicen en economía, there isn't free lunch, o sea, no hay comida gratis, o sea, siempre alguien la paga. O sea, tanto en la parte mundana como en la parte espiritual, requieres un esfuerzo, ¿sí? Pero la gente le invierte todo el esfuerzo a la parte mundana. Y en la parte espiritual no requieres ni siquiera tanto esfuerzo como en la parte mundana. Para ser un atleta de alto rendimiento, ir a las Olimpiadas, sacar una medalla de oro, se requiere, Erika, una disciplina mayor que la que necesita uno para sentarse a meditar. Este, entonces, es curioso porque la gente le tiene tantas veladoras al samsara que hace un rigor, una disciplina que son heroicos. Si esa disciplina que le ponen para ir a una olimpiada la pusieras para liberarte, ya lo hubieran conseguido, ¿sí? Pero, ¿cuál es el CD quizás más importante que uno tiene que conseguir? Cuando tú te vuelves tu propio maestro, cuando tú te vuelves el rector de tu propio camino espiritual. Ni siquiera un gurú, ni siquiera un Buda, sino que tú mismo tomas a cargo tu camino espiritual y no necesitas que nadie te esté chicoteando tú mismo eres tu propio. Yo digo, hijo, yo tengo que hacer, por ejemplo, algunas prácticas y algunos retiros, y yo digo, pues estoy aquí en mi casa, nadie me ve, puedo hacer trampa. Y no puedo hacer trampa. O sea, yo me estoy viendo, ¿no? O sea, no me puedo engañar a mí mismo. Nadie me va a venir a filmar, nadie me viene a decir, oye, y algunos retiros, por ejemplo, ahora que fui al retiro de Mingyur Rinpoche, ahí en Puebla, pues ellos te dicen, oye, ¿cuántas has hecho? Y tú dices, ¿cuántas has hecho? Y yo digo, pues si no me alcanza, ni modo, yo les digo la verdad, esto es lo que hice. Yo tenía miedo de que, como no había hecho mis retiros, que me dijeran, no, pues es que no hiciste tus retiros y no vas a poder. Y cuando me dijeron, no, sí alcanzas, wow, fue maravilloso, ¿no? Y ya regresando ya hice mi primer retiro. Entonces, y los otros, pero nadie te está viendo, eres tú el que eliges hacerlo, ¿no?
y lo haces por convicción, no por quedar bien con nadie, no porque si no lo haces, nadie te va a decir nada, nadie te va a regañar, nadie te va, eres tú el estás eligiendo hacerlo. Claro, y bueno, rápidamente también uno va descubriendo que el camino no es lineal, ¿no es cierto? Es decir, como bien dices, uno empieza a volverse su propio maestro, siempre cuidando de no caer en el confort y todo esto, pero así como el karma es tan individual, también uno sabe de qué pie cojea, ¿no? Entonces eso es perfecto porque puedes irte poniendo las tareas que requieres si eres consciente y, y cómo decirlo, también empieza una suerte de, quizá cuando uno va expandiendo la práctica a cada momento, si uno tiene suerte, ¿no? Eh, entonces ya se libera esta parte que a mí me daba como de repente mucha frustración, ¿no? Ah, es que tengo que poner tiempo para la meditación, porque si no, pero que si tal. Y de repente llevas la práctica a los momentos cotidianos y ya es también otra cosa, ¿no? No siempre pues, pero con suerte sucede. Así es. Gracias, Erika. Y la parte bueno, que dice Rosanita, dice, y cuando uno medita, la vida mundana es más sencilla. Así es, sí, se va simplificando la vida. Y, y cuando a uno dice, y le haces trampa al alma y a la conciencia, cuando uno no cumples los mismos retos que tú te has puesto, ¿no? Y en ciertas prácticas ya tántricas, vajrayanas, el maestro le da al alumno, por ejemplo, Milarepa le decía a Gampopa, tienes que hacer esto, o Marpa le decía a Milarepa, y ellos se van a la cueva o se van a su cuarto de meditación y lo tienes que hacer, hasta que lo hagas. Y luego cuando ya lo logras, regresas con el maestro para que te dé una nueva instrucción. Pero si no lo haces, el maestro te dice, no se te nota, no, se ve que no lo hiciste, ¿sí? Entonces, pero es uno mismo, ¿no? El que trabaja con uno, ¿no? Entonces, ese es quizás lo que garantiza, cuando veíamos el pantano, lo que garantiza que ya no baje uno, que ya no pierdas tu momento de despertar, que decía Lama Rinchen, que te regresa al pantano otra vez, ¿no? O sea, es cuando tú ya dices, no, yo tomo mi práctica, tomo mi rutina, ¿no? Diario, estoy en eso, estoy en eso. Sí, eso es lo más importante. Entonces aquí dice, en los 16 aspectos, nos dicen, hola Lulu, bienvenida, buenas noches. Nos dicen si hay camino, si hay liberación y si hay camino. Y dicen, este camino es confiable, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ok, si es confiable, ¿qué tan confiable es? ¿Puedo confiar en él? O sea, aquí lo que nos dicen los maestros es que busquemos un camino de que tenga verdad y corazón, ¿sí? Eso es lo que tiene que buscar uno de cualquier camino que sigas, que sea verdadero y que tenga corazón, ¿sí? Eso significa que sea un camino bueno para ti y bueno para los demás, y que realmente este camino realmente te lleve a la liberación, ¿sí? Porque hay muchos caminos que te ofrecen el sol, la luna y las estrellas y luego nomás no te cumplen. Entonces, este camino, lo que dice el Buda, es un camino verdadero y cuando dices, ok, este camino le permitió al Buda alcanzar la iluminación. Este camino después del Buda ayudó a muchos de sus discípulos a alcanzar la liberación, ¿no? También. Y todavía
en las fechas actuales sigue ayudando a gente a alcanzarla. Y cuando uno lee las historias, por ejemplo, de Milarepa, de Marpa, de Gampopa, de Tilopa, de Naropa, de los Karmapas, de los Dalai Lamas, o sea, empieza a ver las historias que eran gente como nosotros y que alcanzaron la liberación, que alcanzaron la iluminación. Por eso es muy importante leer las biografías, porque te das cuenta o que no son suprahumanos, no son gente que tenga cualidades que no tienes tú. O sea, todos tenemos la mente búdica y entonces es nada más dime qué debo de hacer y qué no debo de hacer, ¿sí? Para llegar acá, a la liberación, ¿no? Luego nos dice aquí la siguiente es una preposición más confrontativa, porque dice, no hay otros caminos. Y uno dice, ah, caray, siempre me han dicho que todos los caminos llegan a Roma y que todas las religiones, sí, todas las religiones te ayudan, todas, te hacen ser más amoroso, más compasivo, más bondadoso, pero si tú quieres la liberación, tienes que seguir el verdadero Dharma, porque solo la vacuidad lleva a la liberación. Y los otros caminos no hablan de ello, no hablan de la vacuidad, ¿sí? No es que el cristianismo sea malo, o el judaísmo, o el islamismo, no, son buenos caminos que te pueden llevar a buenos renacimientos. Cuando ellos te dicen es que te llevo al cielo, sí, te llevan al cielo, pero no te sacan del samsara. Si realmente quieres liberarte, necesitas trabajar con la vacuidad. Y, y si tú lees toda la Biblia, en ninguna parte hablan de vacuidad, ¿sí? O vas a todas las misas, a los rosarios. Yo acabo de ir a varios rosarios porque murió la mamá de un amigo y en ningún momento te hablan de vacuidad, ¿sí? Y entonces, por eso es que dice no hay otros caminos, ¿sí? No está cuestionando los otros caminos, ¿eh? No hay que entenderlo mal. O sea, los otros caminos son buenos, qué bueno que existen, son necesarios. Igual las 5 escuelas filosóficas no budistas son buenos caminos, pero no te van a llevar hasta la liberación. Y tampoco te van a llevar hasta la iluminación porque no hablan de la vacuidad, ¿sí? Y tienes que tener una percepción directa de la vacuidad, ¿sí? O sea, primero estudiarla, primero tienes un entendimiento intelectual, racional, teórico, pero necesitas por eso luego la meditación para poderla ver la vacuidad, verla directamente. Y cuando tú la ves directamente, entonces dices, ah, caray, no era teoría, es verdad esto, y eso es lo que te libera, ¿sí? Y tienes que ver tanto la vacuidad del yo como la vacuidad del mundo, ¿sí? Eh, el- Esto nos va a ayudar un poco. Les decía que estaba preparando las cosmogonías de las distintas escuelas. Entonces, pero no sé si la próxima sesión o 1 o 2 sesiones lo vamos a ver. Y que esto nos va a ir ayudando a entender esto de la vacuidad. Y dice, el camino no es reversible. Igual como dice, la liberación no es reversible, tampoco el camino. O sea, lo que avanzas en el camino, que era la pregunta que hacías, Erika, hace rato, lo que avanzas en el camino, no lo pierdes. Entonces, y este camino sí te va a llevar hasta acá, ¿no? Sí te va a llevar hasta la liberación. Entonces, aquí estaba empezando, decía al revés, ¿no? En la síntesis, aunque decíamos, cuando vemos los 16 aspectos, empezamos acá, ¿no? Por el sufrimiento y empezamos con la impermanencia y vamos acá. Aquí en la síntesis estoy empezando por el final, ¿no? O sea, sí existe esta liberación, sí hay un sendero,
¿sí? Y ahora vamos a ver la parte de el sufrimiento que dice, todo es impermanente y por lo tanto causará sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque mueren nuestros seres queridos, el, perdemos nuestra juventud, perdemos nuestra salud, perdemos nuestra vida, perdemos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, los momentos más bonitos que vivimos, perdemos las cosas, los objetos más bonitos y todo eso nos causa sufrimiento, ¿no? Entonces tenemos que aprender a entender la impermanencia, ¿no? A meditar en ella, porque como veíamos acá, es el primero de los 16 aspectos, es la impermanencia, ¿no? Este es y decía el Buda, de todas las meditaciones que existen, la de la impermanencia es la más importante, ¿no? Así como todas las pisadas de cualquier animal caben en la huella de un elefante, todas las meditaciones caben en la meditación de la impermanencia. Y para alcanzar la liberación, por ejemplo, los Theravadas meditan en los 16 aspectos para poder ver la vacuidad de los 16 aspectos, ¿sí? La vacuidad del yo, por ejemplo, en los 16 aspectos. Pero si el mismo Buda está diciendo que todas las meditaciones caben en la impermanencia, entonces incluso la meditación en el no yo va a caber aquí en la meditación de la impermanencia. La otra meditación que es muy, muy importante, que el Buda también decía una frase similar para ella, es la de la interdependencia, ¿sí? Que la vamos a ver cuando veamos los 12 nidanas de la rueda de la vida, ¿no? Que es otra de las que tenemos ahí pendientes. Entonces, que es tan importante, ¿no? O sea, son las dos. La interdependencia la veríamos más acá, ¿no? En la parte de las causas, ¿sí? Son las dos meditaciones más importantes. Entonces dice, todo es impermanente, por lo tanto causará sufrimiento. La dicha samsárica es solo sufrimiento del cambio, ¿sí? Esto que se aferran tanto los lokayatas a la felicidad mundana, el budismo dice, es solo sufrimiento del cambio. O sea, no está mal. O sea, si te va bien, si eres feliz, si tienes momentos bonitos, agradables, disfrútalos. O sea, no tienen nada de malo. Lo malo es cuando confundimos y pensamos que esta dicha samsárica es la liberación, ¿sí? O sea, no tienen nada de malo tenerlos, al contrario, qué bueno, y es lo que nos anima a seguir a veces, pero nos están dando gato por liebre, ¿no? Entonces, si queremos realmente la liberación, no podemos conformarnos solamente con la dicha samsárica. Luego dice, lo mío, que es el mundo, o sea, las cosas, es vacuidad. Y el yo también es vacuidad, ¿sí? Este quizás es uno de los más importantes, ¿no? Este de acá, este de no yo. Si no logramos no vamos a lograr la liberación, ¿no? Este es ahí donde muchos se atoran, ¿no? Acá, entonces, dice, aferrarse a la dicha, no ver la impermanencia y tampoco la vacuidad de lo mío y el yo, es la causa del sufrimiento, ¿sí? Y todo esto tiene una causa, tiene un origen, este sufrimiento, no surge de la nada, ¿sí? Dice, el sufrimiento tiene causas, o sea, no surge de la nada, pero no es una sola causa, ¿sí? Que algunos piensan, por ejemplo, que le echan la culpa a Dios, ¿no?
o a sus padres, o a la vida, o a la religión, o a un gobierno. O sea, ahí dice, la causa es el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. O sea, si quieres enojarte con alguien, enójate con la ignorancia, el apego, la aversión. Estos son los culpables de nuestro sufrimiento, ¿sí? Entonces, el otro día una amiga decía, es que la culpa la tiene mi esposo. Y yo le decía, o sea, así como cuando alguien te pega con un palo, no te enojas con el palo, ¿verdad? El, el palo fue lo que te pegó, pero tú dices, no, pero hay una mano que está moviendo el palo. Entonces, si te quieres enojar, enójate mejor con la mano que con el palo, ¿no? ¿Sí? Porque aunque el palo sea lo que te haya pegado, ¿sí? Pero esa mano, no te enojas con la mano, te enojas con quien está moviendo la mano. ¿Sí? Esta amiga podría decir, bueno, me voy a enojar con mi esposo, que es el que mueve la mano y luego que es con el que pega el palo. Pero lo que está moviendo a su esposo es el triple veneno. Es como un títere. Entonces, el triple veneno es la ignorancia, es lo que lo está manejando, su aversión y sus deseos. Es lo que lo mueven al esposo para que el esposo mueva el brazo y entonces mueva la mano y con la mano mueva el palo, ¿no? Con el que le pega a uno, ¿no? Entonces, enójate mejor con el triple veneno, ¿no? Pero muchas veces preferimos enojarnos con una persona, ¿sí? Porque si es él. Y no vemos que él está siendo simplemente manejado por el triple veneno, como un títere, ¿no? Entonces, él es el verdadero enemigo es el triple veneno, no es el esposo, ¿sí? Pero claro, a veces queremos enojarnos con alguien así. Y el enojo, hay dos enojos. Un enojo es con la persona y otro enojo es con el proceso. Si te quieres enojar, mejor aprende a enojarte con el proceso que con la persona. Es, por ejemplo, cuando va los peceros. Hay gente que se enoja con la persona, el chofer, directamente. Pero el otro puedes enojarte con, es que está mal diseñado el proceso de los peceros, ¿no? Por eso manejan como cafres, ¿sí? Pero es mejor enojarte con el proceso que enojarte con la persona. Y si vas a enojarte con la persona, ver que esa persona siente compasión por él, de que está siendo manejado por el triple veneno. Porque decía esta amiga, es que no entiende, es que es un enojón, ¿sí? Pues sí, pero el triple veneno es el que lo está manejando, ¿sí? Entonces, acá, las causas se activan cuando existen las condiciones. Cuando se suma causa y una condición, va a haber un efecto, va a haber un resultado. Y no hay nada permanente que pueda tener cambios, ¿sí? Esto lo vamos a entender un poquito más adelante, este último, por se refiere a lo que creen los Samkhyas, de que puede haber el principio universal, Prakriti, que se dice que es permanente, pero que tiene cambios. Entonces, esto en el debate es donde hacen un clap así de decir, no, o sea, nada permanente puede tener cambios, ¿no? Es un error de lógica. Si tiene cambios, no es permanente, es impermanente, ¿no? Entonces, pero bueno, en estas creencias que nos creamos los seres humanos, inventamos luego ahí todo tipo de menjurjes raros ahí. Entonces, esta es la síntesis, si ven acá, de los 16 aspectos. Y vamos a ver ahora, vamos a entrar un poquito a detalle. Entonces, aquí están estas tablas. De hecho, va a ser la misma presentación esta, pero se las voy a mandar, porque va a ser la misma de la sesión 74 y 75, pero sí tiene algunas pequeñas modificaciones y agregados.
Entonces, los 16 aspectos son, uno, creer que los agregados son permanentes. Dos, creer que los agregados producen gozo o felicidad. Y aquí está el antídoto. El antídoto del primero es la impermanencia. El antídoto del segundo es el sufrimiento. Ver que ese gozo o felicidad no es verdadera gozo o felicidad, que se va a convertir en sufrimiento. Tres, creer que los agregados contaminados son limpios y puros. ¿Sí? Cuatro, creer que los agregados son autoexistentes. Cinco, pensar que el sufrimiento carece de causas. Seis, pensar que el sufrimiento es producto por una sola causa. Siete, pensar que los agregados han sido creados por Dios. Ocho, pensar que los fenómenos son inherentemente permanentes. Nueve, pensar que ciertas características contaminadas son liberación. 10, pensar que la liberación no existe. 11, pensar que lo que no son más que ciertos niveles de engaño son liberación. 12, creer que los engaños ya eliminados totalmente pueden volver a surgir. 12, creer que el sendero a la liberación es inexistente. 13, creer que la vacuidad no es sendero a la liberación. 14, tomar un cierto nivel de concentración como sendero a la liberación. Y 15, creer que un sendero espiritual que lleva a la iluminación es inexistente. Perdón, es el 16, ¿no? 16, 15. Entonces, claro, aquí cuando los vemos acá, esto es lo mismo que esto, ¿sí? Nada más que aquí está yendo uno por uno. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho es ver la síntesis, el salto del tigre, ¿no? Hacer el salto, pero tenemos que ir viendo cada uno de ellos y luego cada uno de ellos está relacionado con uno de los 4 sellos. Los 4 sellos, si recuerdan, es todos los fenómenos compuestos, es lo que nos permite, es la diferencia entre estas 5 escuelas filosóficas no budistas, los tirtikas, y las 4 escuelas filosóficas budistas. O sea, estos 4 sellos es lo que marca la diferencia entre ambas, ¿sí? Si uno no asume estos 4 sellos, no cruzas el río, no pasas acá, ¿no? O sea, es lo que hace a alguien budista son los 4 sellos, ¿sí? Es lo que diferencia a las escuelas budistas de estas escuelas no budistas, son los 4 sellos. Entonces, estos 4 sellos son como cuando los reyes ponían este sello para decir, esto es real, esto es legítimo, esto es confiable, ¿sí? Entonces, estos 4 sellos nos ayudan a ver si las enseñanzas son verdaderas, si podemos confiar en ellas. Entonces, por eso aquí, cada uno de los 16 aspectos se cruza con el sello, ¿sí? Para ver si efectivamente pasan la prueba. Entonces, tenemos acá cuando vemos los aspectos, déjenme ponerlos en cuando estamos viendo estos aspectos, cada uno de ellos, tenemos que ver acá, si pasa la prueba del sello, ¿sí? Entonces, el primer aspecto nos dice la impermanencia y esto checa con el primer sello de que todos los fenómenos compuestos son transitorios. Son transitorios o impermanentes. Entonces, decimos, ok. Luego, el segundo aspecto nos habla del sufrimiento. Y el sello acá nos dice, todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. ¿Sí? Es curioso, fíjense, aquí es bien interesante esto, porque de los 16 aspectos, todos están relacionados con el primer sello.
el sello de todos los fenómenos compuestos son transitorios, que es el aspecto primero que ya vimos, que es este, y aquí si ven el 8, que también está relacionado con el sello número 1. De todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Este es el examen que les hizo Kunzan a sus alumnos, porque les dijo, a ver, cada uno de estos con qué sello está relacionado. Pero yo como soy bien barco, se los puse todos acá. Ya entonces, la idea es para que entendamos, o sea, veamos en conjunto cada uno de ellos. Pero aquí algo bien interesante es que de los 16 aspectos, estos van a ser 16, ¿no? Estos son los 16 aspectos. Aquí no puse. Entonces, estos 16 aspectos, con qué sello tocan, ¿no? Entonces, aquí vemos que estos 16 aspectos tienen una relación con esos 4 sellos. Pero tenemos que ir viendo cada uno en lo individual. Pero viéndolo en el salto del tigre, es muy interesante ver que la mitad de los aspectos, la mitad de estos aspectos está relacionado con el segundo sello, de que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. ¿Sí? Este es el que está, y esto nos habla ya un poco de, ok, ¿cuál es el sello que yo no estoy entendiendo? ¿Cuál es el y este sello es el que vamos a tener que trabajar bastante, ¿sí? El primer sello es muy importante, que decíamos es el de la impermanencia, ¿sí? Pero el segundo sello, que es entender que hay fenómenos impuros que yo tomo como puros, hay fenómenos impermanentes que yo tomo como permanentes, o hay fenómenos falsos que yo tomo como verdaderos, o creencias falsas que yo tomo como verdaderas, ¿sí? Y eso es lo que me genera a mí el sufrimiento. Y luego, en cambio, el, el, el sello 3 solamente es uno, ¿sí? Que es todos los fenómenos carecen de yo, ¿sí? Es curioso, pero este sellito es el que impide que logremos la liberación, ¿no? Este de acá. Pues si yo no entiendo la vacuidad del yo, no voy a poder alcanzar no voy a poder dejar de ser un ser ordinario. Y luego 5 sellos tienen que ver con el cuarto sello, cinco aspectos tienen que ver con el cuarto aspecto, o el cuarto sello, que es el nirvana, es la cesación última del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, es muy interesante verlo de esta manera, verlo globalmente, y luego podemos ir viendo cada uno de ellos. ¿Sí? Ahorita no voy a entrar aquí a verlo acá para que lo veamos en cada uno de ellos. Entonces, aquí podemos ver en esta otra lámina ok, aquí está, ¿cuál es la concepción errada? Aferrarse a lo impermanente como permanente. Ok, ya vimos que está relacionado con el primer sello, que es aquí, ¿no? El sello número 1. ¿Quiénes se equivocan en esta concepción errada? Fíjense qué interesante. Los nayáyicas, los samkhyas, los mimansakas, los jainistas y los lokayatas. Las 5 escuelas se equivocan en este aspecto. ¿Sí? De hecho, solamente en 3 aspectos
se equivocan las 5 escuelas, ¿sí? Que es en el 1, en el 4, que es asignar un yo a lo que carece del mismo, que es hasta los locayatas ahí, que no creen en nada, ellos derrapan en ese sello. Y afirmar que la sabiduría que percibe directamente la vacuidad no es el sendero hacia la liberación. Las 5 escuelas vuelven a derrapar ahí, se vuelven a equivocar ahí. Entonces, esto nos está diciendo que el aspecto 1, el aspecto 4 y el aspecto 14 van a ser de los más importantes en nuestro camino espiritual, ¿sí? Pero tenemos que ir viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, aferrarse al sufrimiento como felicidad. Este, aquí solamente derrapan principalmente los locayatas, ¿no? Y los jainistas que creen que el ascetismo extremo es lo que los va a llevar a la felicidad, ¿no? Pero no lo traen las otras escuelas, ¿no? ¿Sí? Aferrarse a lo contaminado como puro, aquí caen los nayáyicas y los mimansakas, porque ellos hacen sacrificios de animales, pensando que eso los va a llevar a la liberación. Es un poco lo que hacían aquí los aztecas, ¿sí? O sea, ellos ahí tenían algo de nayáyicas o de mimansacas. Entonces, es interesante ver acá qué escuela se equivoca en cada uno de estos sellos, ¿sí? No voy a reparar así ahorita porque los vamos a ver acá, ¿no? Cuando veamos cada uno de los sellos, aquí vemos qué escuelas se equivocan. Pero este es interesante para ver la vista de tigre, el salto de tigre, para verlo globalmente. Entonces aquí vemos, ok, cuántas escuelas se equivocan con cada uno de los sellos. Y aquí podemos ver, si ponemos aquí el total, podemos ver, ok, si pongo acá una suma, podemos ver en cuántos aspectos se equivocan los nayáyicas. ¿Sí? Se equivocan en 6. ¿En cuántos aspectos se equivocan los Samkhyas? Fíjense, en 4. ¿Sí? La Samkhya, aunque es la escuela número 2, es una escuela muy avanzada. ¿Sí? ¿En cuántos aspectos se equivocan los Mimansakas? Fíjense, en 10. O sea, solamente en 6 no se equivocan. ¿Sí? Es una de las que más se equivoca, pero esta escuela es muy importante para que exista una vida humana. ¿Sí? En la Tierra. Y el reino humano ya vimos que es muy importante para que la gente alcance la liberación. Entonces, pues, esto ayuda a tener, digamos, como orden en el mundo. La prueba es pues, la estabilidad que han tenido, ¿no? Que todavía a la fecha sigue existiendo ahí la India. Los jainistas se equivocan en 6. Es una escuela también bastante avanzada. Y la segunda que más se equivoca son los locayatas. Pero los locayatas y los mimansakas son importantes para que exista un planeta Tierra, o sea, que exista un mundo humano, ¿sí? Y quizás en esta vida, pues, los locayatas no trabajan su parte espiritual, pero están tratando de hacer, política o arte, o están tratando de hacer, ciencia, y todo eso ayuda al ser humano, ¿no? Tecnología, etcétera, ¿no? Quizás los Vimansacas tienen un equilibrio más entre lo mundano y lo espiritual, ¿no? ¿Sí? Los Lokayat se van más a lo material, ¿sí? Fíjense qué interesante, porque aquí nos empezamos a dar cuenta de cuál de estas escuelas comete más errores o derrapa más, ¿no? Y en qué derrapa más, ¿sí? Esto nos permite verlo globalmente,
¿no? Todo el tablero es como un paso, ¿no? De la síntesis, o sea, nos ayuda un poco a, decíamos, hay 3 pasos, ¿no? El salto del tigre, luego ver el paso de tortuga, que son estos, acá cuando veamos cada uno de ellos, y luego tenemos que unir el todo con la parte, y esto nos ayuda, ¿no? A unir el todo con la parte, ¿no? Pero tenemos que ir conociendo cada uno de estas partes. Y aquí tenemos los 16 aspectos en inglés, en español, en sánscrito, que a veces así los encontramos, en tibetano, en transliterado Willy, que es cuando se convierte las letras, ¿no? Esta es una M, esta es una I, ¿no? Entonces por eso dice aquí mi, esta es una R, esta chiquita, y esta es una ta. Ta, R, ta, y esta es una G, y esta es la letra pa. Entonces, mir, takpa, pero no se lee así, sino se dice mitakpa, mitakpa. Pero esto es, si traducimos letra por letra, estas es la transliteración Willy. Pero ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia con esta, en español, así, con esta fonética, mitakpa. ¿Sí? Entonces la R no se pronuncia y esta se acaba convirtiendo en mitakpa cuando se... Y tenemos cuál es el punto de vista erróneo. Y aquí yo puse una interpretación, que esto pues, no le hagan mucho caso. La debería de quitar. Ahí pero era como un acordeón para tratar de entender estos. Pero si quieren, un día regresamos a esto. Entonces, esta es la parte que nos permite, para hacer el tercer paso, ¿no? El salto del tigre, luego el paso de tortuga, que es ¿no? El paso de tortuga, y luego lo puse intermedio, ¿no? Acá, antes, porque es el que une el paso del tigre con el paso de tortuga. Y en el paso de tortuga, ya vamos agarrando cada uno de ellos. Entonces agarramos ¿no? Por ejemplo, decimos, ok, voy a agarrar este de la impermanencia, ¿sí? Y voy a ver todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Vimos acá en sánscrito, en tibetano, en inglés, en español, la visión correcta, la visión incorrecta, Todo eso que lo vimos por separado, todo esto está junto aquí en uno, ¿no? Entonces, digo, tomo el aspecto número 1. Ok. ¿Cuál es la visión errónea? La permanencia. ¿Cuál es la visión correcta? La impermanencia. ¿Qué escuelas se equivocan? Todas. Los nayáyicas, los samkhya, los mimamsakas, los jainistas, los lokayatas. ¿Con qué sello está relacionado? ¿Sí? Es con todos los fenómenos compuestos son transitorios, son impermanentes. ¿Cómo se conoce este aspecto en sánscrito? Anitya. En tibetano ya lo vimos, mitakpa. En inglés, impermanence. ¿Y cuál es el error? Aferrarse a lo impermanente como permanente. ¿Cuál es la creencia equivocada? Creer que los agregados son permanentes. ¿Cuáles son estos agregados? Que son los 5 agregados: la forma, las sensaciones, las percepciones, las formaciones kármicas y la conciencia. Ejemplo, aferrarse a la juventud, aferrarse a la salud, aferrarse a la vida, aferrarse a los seres, a las cosas o a los momentos queridos. No es que sea malo esto. Qué padre que la gente sea joven, que tenga salud, que tenga vida, que tengan seres queridos, que tengan cosas, que tengan momentos queridos. Qué bonito esto. Pero es impermanente todo ello. Entonces, cuando se pierde, sufrimos, ¿sí? Por eso, ¿con qué está relacionado este aspecto? Es con la primera verdad, que es la verdad del sufrimiento. Y esto es lo que ya vimos, ¿no? Que vimos cuando vimos el sufrimiento, que el Buda dice, ¿qué es el sufrimiento? El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento,
¿Qué debemos hacer con esta verdad? Debe ser comprendida. ¿Y cuál es el resultado que tenemos que obtener? Ha sido comprendida. ¿Sí? ¿Cuál es la reflexión? Pues por eso el Buda no quería enseñar, porque decía que nadie le iba a comprender. Nos aferramos a nuestros seres queridos, a nuestra juventud, a nuestra salud, a nuestra vida, a nuestro ser. Pero mientras más nos aferramos, más vamos a sufrir, porque son impermanentes. Entonces cuesta mucho trabajo entender. Y es lo que les pasa acá, es lo que por eso veíamos que cuando veíamos acá la suma de los sellos, o perdón, la suma de las visiones cerradas, por eso vemos que todos se equivocan acá, ¿no? Con esta, todos se equivocan aquí, ¿sí? Y aquí viene la explicación de Kunsan. Ahí para los que no han visto los videos, es lo que ella explica en el video de cada sello. Entonces ella dice, se equivocan todas aquellas escuelas filosóficas que creen en un yo permanente o en un Dios, pero esto de creer en un Dios está más cerca de la causa permanente, que es el sello 6, ¿sí? Que no lo vamos a ver, pero al que le interese, aquí está, ¿no? El 2, aquí está el 3, 4, 5, está más relacionado con este sello, ¿no? La creencia en Dios. Dice, decían que el yo era permanente o inmutable, porque creen en un alma. Las escuelas 1 a la 4. Pero los locayatas creen en un mundo permanente, que va del Big Bang al Big Crunch, ¿no? O sea, ellos creen que el mundo es permanente, ¿no? Dicen, no, que yo me muero, pero el mundo sigue, ¿no? Esta es la creencia de los locayatas. Entonces, todos se equivocan en Por eso meditar en la impermanencia es la primera puerta que abre el camino al verdadero camino espiritual. Dice Kunzan, el aspecto es la impermanencia. Cuando percibimos la impermanencia sutil, eso también quiere decir cuando nos damos cuenta de que un resultado impermanente debe venir de una causa impermanente y que no puede haber causas permanentes. Aquí, claro, ella da mucha sabiduría en muy pocas palabras, ¿no? Aquí tenemos que detenernos y decir, ok, hay una impermanencia burda y hay una impermanencia sutil, ¿sí? Incluso hay una impermanencia muy, muy sutil que solamente captan los seres espirituales más avanzados. La impermanencia burda todo el mundo la vemos, que es cuando hay una grieta en una pared o en una banqueta, o cuando se cayó un edificio, o cuando se descompone tu coche o la lavadora, ¿sí? Cuando algo, ver la vejez o ver la muerte, esa es la impermanencia burda. La impermanencia sutil es que todas las cosas están cambiando instante a instante, momento a momento, ¿no? O sea, si tomo acá mi celular, me cuesta trabajo aceptar que es impermanente, porque es el nuevo modelo que me cambié. Y entonces, entender que esto está envejeciendo, que está cambiando las células a cada momento. A mí me gusta verlo ahorita y digo, no, todavía se ve como, no, de hecho no es nuevo, es reconstruido y se ve como nuevo, ¿no? Pero dije, voy a probar a ver ahora y vas al súper, ¿no? Y lo compras en el súper, pero es reconstruido y entonces te lo dejan casi como nuevo, ¿sí? Pero estás de acuerdo que es impermanente esto, ¿no? Como mi otro celular que ya llegó un momento en que ya no tenía memoria, ya no, ya no jala, ya estaba más su funda toda rota, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la impermanencia sutil, que cada instante está cambiando, ¿sí? Y dice también que nos damos cuenta que un resultado impermanente debe venir de una causa impermanente y que no puede haber causas permanentes. Aquí está haciendo una crítica a cuando se cree que hay un Dios permanente
que crea un mundo impermanente y seres impermanentes, ¿sí? Y esto a lo mejor ahí choca con nuestras creencias, ¿no? Entonces, eso elimina nuestro aferrarnos a lo impermanente como si fuera permanente. Porque el problema no es la impermanencia, sino cuando nos aferramos a lo impermanente como si fuera permanente. Entonces, cuando se acaba, cuando se rompe, cuando se termina, sufrimos mucho. Porque le estamos pidiendo a la realidad cosas imposibles que no nos puede dar. ¿Sí? Es como pensar, no, yo no quiero nunca que muera un ser querido y eso es imposible. ¿Sí? Dice, eso también quiere decir aferrarse al yo. De hecho, siempre pensaba que yo era el único que no me iba a morir, ¿no? Decía, ok, todo el mundo ha muerto, presidentes, reyes, artistas, todo, pero yo no, ¿sí? De ese tamaño era mi ego, ¿sí? Y por eso medito ahora todos los días en la muerte. O sea, eso me sirve para practicar la humildad de decir, hasta tú vas a morir, ¿sí? Entonces, pero a veces sí, Javier, adelante. Perdón, se me marcó, disculpen. Ah, no hay problema. Entonces, acá, entonces, dice, eso también quiere decir aferrarse al yo o a la conciencia como algo permanente, ya que es algo que cambia, ¿sí? El yo está compuesto de los 5 agregados y los 5 agregados están cambiando. Las sensaciones cambian todo el tiempo, las percepciones cambian todo el tiempo, las formaciones kármicas cambian todo el tiempo, la conciencia está cambiando todo el tiempo y el cuerpo también, el cuerpo, todos los días hay células que están naciendo y hay células que están muriendo, ¿no? Entonces, pero yo me considero como, no, es que Yuri es estático, está aquí y aunque mis agregados están danzando, ¿no? Cambiando. Entonces, eso que llamo Yuri, pues no va a existir por siempre, ¿no? Ahora, hay un yo que es mi yo búdico, ¿sí? Que este, no muere, y ese es el que va a llegar hasta la iluminación, ¿sí? Pero ese también cambia, ¿sí? También está en constante cambio, ¿sí? El yo es algo que cambia instante. Muchas escuelas piensan que el yo es eterno o inmutable porque creen en un alma y esa alma no cambia, ¿sí? Entonces, este es el primer sello y bueno, aquí lo vemos con lupa, ¿no? Con detalle, nos metemos al sellito, a cada uno de estos. Acá los vimos acá los vemos en tabla, ¿no? Acá, estos, o aquí, ¿no? Vemos, ok. Pero luego tenemos que darle doble clic y meternos a cada uno de ellos. Ahorita nada más nos dio tiempo de ver el primero. Pero bueno, aquí lo bueno es que esta sesión, yo pensé que íbamos a ver los 16, pero la impermanencia del tiempo me ganó. Entonces, pero era que conociéramos qué estamos haciendo y que viéramos la síntesis, que era muy importante, esta parte, porque es verlo, el salto del tigre todo en completo, pero luego tenemos que entrar a cada uno de ellos, porque después de entenderlos intelectualmente, que es el primer paso, ok, ya los estudié. El estudiarlos no significa que los aceptes, ¿eh? O sea, puedes estudiar todo el primero, aunque tú creas en la permanencia, pero estúdialo, date ese permiso de decir, ah, ok, ¿por qué dicen los budistas que esto está equivocado? Ok, aunque yo lo vea distinto, ¿sí? Es como los abogados, acepto sin conceder, ok, lo estudio, lo puedo repetir. El segundo es el primer paso, el segundo paso es reflexión en ello. ¿Es correcto esto? ¿Es así? A lo mejor necesito profundizar en este sello, buscar más literatura.
a ver qué dicen otros autores, ¿no? Y ya cuando logre tener un insight, una comprensión, una revelación de este sello, entonces, perdón, de este aspecto, entonces ahí medito en ello, ¿sí? Ahí emplazo a mi mente en meditación shamatha y eso es lo que libera, ¿sí? Pero luego tengo que ver lo que hacen, por ejemplo, que aquí no está puesto, lo que hacen los Theravada es que ven, ok, ¿cómo se relaciona este sello o este aspecto, perdón, con la vacuidad del yo? Y ahí meditan. Y eso es lo que los libera a ellos. Pero esto es un nivel más avanzado. Ahorita no vamos a entrar a ese nivel, ¿no? O sea, es más allá. Ahorita simplemente es conocer el sello. Perdón, conocer el aspecto. Se mandan cruzando los sellos y los aspectos. Conocer el aspecto, ver su relación con su sellito, conocerlo, ¿no? Familiarizarnos con él, ¿sí? Porque es el no entender estos 16 aspectos es lo que hace que los Nayayikas, los Sankhya's, los Mimamsakas, los Jainistas, los locales sigan girando en el samsara, sigan dando vueltas en el samsara, ¿sí? Entonces tenemos que ver con cuál sello es el que me estoy yo tropezando de esto. A lo mejor yo digo, no tengo problemas con 12 sellos, pero a lo mejor con 4 sellos sí tengo problemas, ¿no? Entonces, vamos a terminar esta sesión meditando en este primer sello perdón, en este primer aspecto de la impermanencia. Bueno, que también es el primer sello, que es aferrarse, es que todos los fenómenos compuestos son transitorios. Entonces, si quieren, nos ponemos en una posición de meditación, ya sea sentados, acostados, parados o caminando, que son las cuatro posiciones en las que uno puede meditar, ¿no? Sentado, parado, acostado o caminando, ¿sí? Y de estas cuatro, la más recomendada es la de sentado, ¿no? Y ahí lo que hacemos es la espalda recta, es lo más importante, y agachamos un poquito la barbilla, y esto hace que se abra nuestra columna. Y esto hace, si checas, que respires un poco mejor, ¿sí? Como que permite que entre más el aire a los chakras, ¿sí? A todos los canales sutiles que tiene el cuerpo. Entonces, vamos a tomar una inhalación profunda. Inhalamos y exhalamos. Volvemos a inhalar. Bajamos el aire, llenamos bien los pulmones, pero luego lo bajamos el aire al abdomen hasta que sintamos cierta presión. A la parte baja del estómago, lo retenemos ahí un momento y luego lo exhalamos. No puedes exhalar suave o fuerte, tratando de vaciarte, ¿no? Sacar todo el aire. Y volvemos a inhalar. Llenamos bien los pulmones, luego bajamos el aire al abdomen hasta que sintamos cierta presión. Y luego vamos a sacar el aire suavemente, lentamente, pero sin soltar esa presión en el estómago. Y ahora vamos a meditar en el primer aspecto de los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades que nos dice que todo es impermanente. Ok. Y ahí podemos reflexionar, ok, cuando nos dicen todo, ¿a qué se refiere ese todo? Y se refiere a dos cosas, al yo y el mundo.
yo soy impermanente y el mundo es impermanente. Ok, y ve qué pasa en tu mente. A lo mejor sientes un poco de desconsuelo, a lo mejor tu caballito se pone un poco nervioso porque a lo mejor le pasaba lo mismo que al mío de que una cosa es entender intelectualmente que en este universo lo único constante es el cambio, pero otra cosa es aceptarlo emocionalmente. Y a lo mejor yo no quisiera morir. Ok, pero ¿qué es lo que muere? Muere este cuerpo, pero no muere tu mente. Y de tu mente puede morir esta mente ordinaria, incluso la mente almacén. Pero tu mente superior, tu mente búdica, esa no puede morir por una razón, porque nunca ha nacido. Y entonces lo que no nace no puede morir. Entonces, puedes estar confiado de que hay algo en ti que viene desde el principio de los tiempos y va a durar hasta toda la eternidad. Pero a veces estamos muy apegados a este cuerpo, a estas sensaciones, a estas percepciones, a estas formaciones kármicas, a nuestros hábitos y a nuestra conciencia ordinaria. Y pensamos que eso somos yo. Y cuando entendamos que a lo que llamamos yo simplemente es esa colección de esos 5 agregados, y esos 5 agregados están cambiando todo el tiempo, vamos a dejar de sufrir. Pero mientras esté yo tan apegado a esos 5 agregados, cada que tengan un cambio burdo, un cambio sutil, me va a generar sufrimiento. El problema no es la impermanencia. La impermanencia no es ni buena ni mala. Es simplemente es una realidad. Todo en este universo está en constante cambio. Lo quiera o no lo quiera, me guste o no me guste, lo acepte o no lo acepte, lo entienda o no lo entienda. Y la impermanencia tiene 2 caras. Tiene una cara horrible, quizás cuando vemos la enfermedad, la vejez, la muerte, las pérdidas. Pero tiene un lado bonito, que gracias a la impermanencia todo nace, todo se renueva, surge la creatividad, la imaginación. Entonces, el problema no es la impermanencia, sino cómo me relaciono con la impermanencia. Yo puedo decir maldita impermanencia o bendita impermanencia. Esa es mi elección. Mientras más conozco a la impermanencia, veo que no es una enemiga, que es una amiga. Porque gracias a la impermanencia es que puedo transformar mi mente y puedo alcanzar la liberación y incluso la iluminación, como vimos en la síntesis. Si no existiera la impermanencia y yo soy tonto, pues así me voy a quedar para siempre. O si estoy sufriendo, así me voy a quedar para siempre. Gracias a la impermanencia, veo que yo me puedo liberar de todo ello. Entonces, vamos a vamos a conectar con la parte agradable de la impermanencia y vamos a tomar una respiración profunda
para conectar con qué lado de la impermanencia me quiero relacionar o me quiero vincular. Y vamos a ver que la impermanencia puede ser nuestra mejor amiga o puede ser nuestra peor enemiga. Puede ser ese monstruo que vemos a veces como llama, con sus colmillos apresando a la rueda de la vida. Espérame tantito. Sí, bueno. Pase. Se me acabó el tiempo que llegan a tocar acá. Ok, entonces tomamos otra respiración profunda y hacemos una exhalación y vamos a terminar dedicando los méritos que se hayan podido haber generado mediante esta práctica, que sean de beneficio para que todos los seres puedan alcanzar la liberación, puedan liberarse del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, y que todos los seres puedan alcanzar la felicidad y las causas de la felicidad, y que todos nuestros maestros que han preservado estas enseñanzas tengan larga vida y que todos sus deseos se cumplan, y que nosotros podamos alcanzar pronto el estado omnisciente de un Buda, no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de la mayor cantidad posible de seres. Que así sea. Que así Muchas sea. gracias. Que así Así sea. sea. Que así sea. Pues Así sea. no vimos los 16 aspectos en detalle, pero bueno, ya por lo menos hicimos la tarea de uno de ellos, que es uno de los más importantes. Entonces, nos puede dar mucho gusto de que por lo menos ya estamos siguiendo el mismo camino que siguieron muchos de los seres que se han liberado, que es estudiar estos 16 aspectos, tanto en la parte, en la visión de conjunto, como en el salto del tigre, como en la visión de detalle, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Qué tal? Espérenme tantito que voy a recibir acá. Gracias, es que andaba acá todavía en la sesión. Sí. Ajá, no sé si hay alguna pregunta o algo. Gracias, Rosanita. Buen fin de semana. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Ya ando acá otra vez. Ahora sí se me fue el santo al cielo. Se me fue el tiempo. ¿Qué les pareció ¿Qué les pareció la síntesis? ¿Sí me escuchan? Sí, Yuri, sí se te escucha. Ok. ¿Qué te pareció la síntesis, David? Bastante interesante, muy profunda. Por más que pensemos que ya entendemos muchas cosas, nos damos cuenta que apenas vamos empezando. Y
y parece que todavía nos queda un camino largo por recorrer para poder entender adecuadamente todas estas enseñanzas. Ajá, ok. Sí, el, el, pero fíjate, la parte bonita de esto es que ya sabemos qué es lo que tenemos que, ya sabemos qué es lo que tenemos que aprender, ya sabemos cuáles son los aspectos, ¿no? Que no es todo en general, ¿no? O sea, no es que, ok, me falta, no sé, y no sé qué tengo que estudiar, no sé qué tengo que aprender. Acá lo que nos ayuda es decir, ok, esos son los 16 aspectos que me permiten entender, conocer las 4 nobles verdades. Y conociendo esto, ya, ya sabemos qué tengo que hacer con la primera noble verdad, que es el sufrimiento. Tengo que entenderla, conocerla, hasta que la comprenda, ¿no? Totalmente. Ok, ya la comprendo, ¿no? Entonces, ¿y qué tengo que hacer con la segunda, ¿no? ¿Sí? Entonces, es esta parte lo que el, nos dice es que no es que no sepamos qué tengo que estudiar, qué tengo que conocer, ¿no? Sino que si hay manera de llegar a una fase que se conoce en el camino como de no más aprendizaje, ¿sí? O que ya sé todo lo que tengo que saber, ¿sí? Ya lo que sea Milarepa. O sea, no tienes que saberlo todo, tienes que saber lo que te ayuda a lograr tu objetivo, ¿sí? Creo que hay algo muy interesante, lo mencionaste y lo has mencionado muchas veces, que Lama Rinchen nos regresó al estanque de lodo y como bien lo dijiste, es una base ya que tenemos todo el año y medio que llevamos, es una base que tenemos para ahora sí ir entendiendo las enseñanzas búdicas. Y dado el momento, todo este tiempo invertido ha sido para poder comprender adecuadamente estas enseñanzas, pero partiendo desde la base principal, desde el elemento primigenio, que es en donde se desarrolla esa semilla de loto, que es en el estanque. Sí, lo dijiste muy bien. Sí, sí, el hecho de que, o sea, habíamos visto las 5 escuelas y esto nos permitió subir y les comentaba hace rato que estoy haciendo la cosmogonía de las 5 escuelas, que nos va a ayudar mucho, este, para entender la vacuidad. Y avanzamos, pero cuando llegamos a la parte de las escuelas filosóficas budistas, ahí mi percepción era que no conectábamos, de que había cosas que no entendíamos. Entonces ahí como el que Lama Rinche nos regresara hasta el pantano fue una buena ayuda para entender cosas muy importantes como es, ok, ¿cuál es nuestra aproximación a la divinidad? ¿Sí? El ver también el cuál es esto que se llama el despertar espiritual, ¿no? El primer despertar, esta inquietud que se tiene, ¿no? Y qué podemos hacer para no desviarnos hacia las flores de loto falsas y para realmente avanzar en un camino espiritual. Y esto nos permitió poder ver ahora
ok, ¿qué era lo que nos faltaba ver? Entonces teníamos que ver el sufrimiento, ver las causas del sufrimiento, ver las causas que es el karma, y pudimos ahora entrar ahora a ver estos 4 sellos y estos 16 aspectos, que es lo que realmente, esto sí nos pasa del otro lado del río, ¿no? Este, o sea, para ir a las enseñanzas espirituales más profundas, ¿no? Esa es la parte, que ahora veo que podemos, ¿no? Que podemos avanzar y podemos ir conectando con ello. Pudimos, esto que se quedó como una asignatura pendiente, ver los 16 aspectos. La sesión pasada y esta me han dado a mí mucho regocijo, ¿no? Mucho gozo porque sí pudimos llegar a este tema que es uno de los más, profundos, porque las 4 nobles verdades sintetizan todo el camino, ¿sí? Es como el mapa de toda la enseñanza budista, todo está contenido, el Dharma, todas las enseñanzas del Buda están contenidas en las 4 nobles verdades. Pero las 4 nobles verdades es una megasíntesis. Y cuando hacemos el análisis, esto nos lleva a los 16 aspectos. Y ya vimos que los 16 aspectos pues ya tienen su cierto reto, su cierta complejidad, ¿no? Pero gracias al gran trabajo maravilloso que hizo Kun-san, gracias a las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy día, gracias a las enseñanzas que han puesto a disposición los maestros a nuestro alcance hoy día, se pudo lograr hacer estos mapas para poder ver estos 16 aspectos en sus 3 visiones, ¿no? El salto del tigre, ahora que empezamos a ver el paso de tortuga, aunque nada más dimos un pasito de tortuga, nada más fue, pero es uno de los más importantes, ¿no? Que es la impermanencia. Y espero que en la próxima sesión veamos los otros 15, ¿no? Ya vimos cuál es el caminito, ¿no? El, Quizás luego nos vamos a atorar más en el 4 y para eso, o sea, nos va a ayudar las 4 escuelas filosóficas budistas, ¿no? Entonces, el ver los 16 aspectos bien nos va a dar los cimientos para que ahora podamos entender esas 4 escuelas filosóficas budistas, ¿no? Y con esto cerrar lo que empezamos, como dice, hace año y medio, o sea, que realmente lleguemos hasta la cima de la montaña de la sabiduría, ¿no? Pero con estos cimientos firmes, fuertes, que pues hubo que hacer este trabajo de los 16 aspectos, hacer una cédula por cada uno de ellos, hacer las matrices, ¿no? Todo ello. Porque son muy profundos. Entonces, y tienen muchas visiones, ¿no? Lo podemos ver en la parte correcta, la parte incorrecta, las relaciones con los 4 sellos, podemos ver cuál es la creencia equivocada, cuál es la actitud equivocada, en cuáles se equivocan las 5 escuelas, y luego cuál es la explicación que nos dan los maestros como Kun-san de por qué se equivocan y cuál es la visión que plantea el budismo. Entonces, creo que, o sea, me siento muy contento porque este trabajo de año y medio
nos trajo a este fruto, a este regalo. Y claro, es un poco desafiante, ¿no? O sea, Kunzan lo resolvió muy bien, les hizo un examen ahí a los alumnos de cada uno de los aspectos, cómo se relacionaban con los 4 sellos, en cuál se equivocaban las escuelas. Yo lo vi ahí, pero realmente nunca, no me apoderé de ese conocimiento, ¿no? O sea, de que, realmente supiera que dominaba el tema, ¿no? Y, y dominarlo es crucial porque si dominamos estos 16 aspectos en todas sus facetas y luego aprendemos, como les decía, a meditar en la vacuidad del yo en cada uno de los 16 aspectos, eso es lo que ha llevado a mucha gente a la liberación, ¿sí? Incluso en el camino Mahayanes, lo que los ha llevado también a, la iluminación, a los bodhisattvas. Entonces, creo que yo lo veo esto como un fruto de este curso, porque esto no existía. Y poder entrar, la sesión pasada que empezamos a entrar, y ahora que ya entramos con más detalle, aunque sea a uno solo, fue algo muy bonito, porque es algo que existe gracias a este curso, ¿no? Gracias a ustedes que han tenido interés, gracias a que los maestros nos han acercado las enseñanzas, gracias a que tenemos la tecnología, gracias a que, pues, hemos tenido o me ha tocado preparar estas sesiones y he tenido el tiempo también para poder trabajar con estos temas. Entonces, creo que vale la pena todo lo que invirtamos en ello, porque esto cualquiera que conozca estos 16 aspectos a profundidad puede debatir con cualquiera de las otras escuelas o con cualquier otra creencia y ver en qué se están equivocando, en qué están acertando. Y no solamente eso, sino avanzar nosotros, cada quien en nuestro camino espiritual. Entonces, es una base firme, ¿no? Sólida. Y esa parte me da mucho, mucho regocijo, porque además puedo ver en mi mente cómo nos va a servir para ver las 4 escuelas, ¿no? Que ahora sí vamos a tener como la red de apoyo, la base de apoyo, que cuando lo intentamos la vez pasada no la teníamos, y entonces pues, yo quería subir y nomás no lográbamos. Pero a pesar de eso, Yuri, creo que no te has salido de lo que nos dijiste desde un principio, porque recuerdo que cuando empezamos, tú nos dijiste muy claramente que para poder entender las 4 escuelas budistas, teníamos que hacer un viaje por las 5 escuelas no budistas para ver precisamente esos errores y, dado el momento, ver en dónde se encuentra el budismo por encima de ese tipo de filosofías de las escuelas no budistas, al igual que de otro tipo de filosofías tan, tan distintas y discrepantes como todas las que hay a nivel mundial. Entonces, con algunas hay semejanzas, como lo dijiste hace rato con los aztecas, y dado el momento es interesante el hecho de hacer una cosmogonía global y vuelvo a repetir, no te has salido de tu programa inicial porque eso lo especificaste desde un principio. Sí, sí, lo que pasa es que yo pensaba que bueno, que lo podíamos resolver quizás igual en 12 sesiones, igual como hizo Kunz. Pero claro,
ella es una gran maestra y luego muchos de sus alumnos me imagino que eran budistas y ya tenían estos conocimientos. Hay una Ah, gran diferencia, así es. sí. Y, y aquí pues llevamos 75 sesiones, pero sí, efectivamente no nos hemos desviado, pero sí tuvimos que, como recordabas, bajarnos otra vez a la base de la montaña, al pantano ahí, y ya volver a subir otra vez Aterrizar, tan sencillo como es aterrizarnos para volver a agarrar vuelo. y darle vueltas a la montaña, ¿no? También Ver cuál es el camino adecuado. sí, sí, esa parte, creo que ha sido interesante, ha sentado las bases. El, ha sido un aprendizaje. De hecho, déjenme decirles que, ¿se acuerdan que escribí el cuento de las 5 escuelas que le llamé el juego del espejo del espíritu? Y de las 5 escuelas, de hecho, me levanté un día, me senté en la cama y vi el cuento y lo puse a escribir. No me paré hasta que lo escribí. Y no había podido escribir en la segunda parte, todavía no la escribo, pero ya esta semana hice una síntesis de los puntos, por fin lo pude ver, y es gracias a estos 16 aspectos. Este, el, entonces creo que, espero que me llegue la inspiración en cualquier momento y que pueda escribir eh, quizás todavía el cuento de las 5 escuelas, pero sí el cuento de cómo pasar del río, este, que ahora ya están casi todos los elementos, ¿no? Para este, el, entonces, creo que ha sido una aventura muy padre, muy interesante. Y muy Estas, pronto. sí, y espero que sea de beneficio para muchas otras gentes que no conocen las 5 escuelas y que no conocen las 5 escuelas no budistas y que no conocen bien el paso. Esto que decías, David, hace ratito ok, ¿qué es lo que me permite cruzar de todas las creencias? Porque decía el Buda, hay un bosque de creencias, al decir que son infinitas. ¿Cómo me permite pasar de ese bosque de creencias a las creencias básicas, fundamentales, que me llevan a la liberación, ¿no? ¿Cuáles son las que necesito? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Sí? Y están aquí en estos 16 aspectos, ¿no? Entonces, al principio sí se puede ver muy desafiante, que es como mucha información y es como de un golpe, pero vale la pena todo el tiempo que le inviertan a estudiar estos 16 aspectos, que los conozcan, que se familiaricen con ellos en su nombre tibetano, en su nombre sánscrito, en su nombre en inglés, en su nombre en español, con qué sellos están relacionados, con qué actitud, con qué creencia. Vale mucho la pena porque ahí están, ahora sí que entrando digamos, como a todos los cimientos del edificio espiritual, ¿no? O sea, el, de ahí se sostienen las 4 escuelas, ¿no? Que vamos a ver, están sostenidas en estos 16 aspectos. Entonces, es maravilloso que una gente como Kunzan haya traído las 5 escuelas acá a Occidente y el, y que gracias a la tecnología que hayamos tenido estas posibilidades.
Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo sigue Hola, tu mami? profe. Hola, bien, gracias. Buenas noches. Pues agradecerles a todos tantas plegarias y tantos